Evangelio según Juan, capítulo 12, versículos 37 al 43. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amén. Señor, damos gracias por este nuevo día que nos concedes para reunirnos como congregación alrededor de tu nombre, para estudiar tu palabra, fuente de vida, fuente de santidad, Señor, por lo cual rogamos que nos permitas en esta mañana poder, Señor, escudriñarla y ver estas cosas que tú has dejado allí reveladas para nosotros. De esta forma poderte conocer cada día más y ver, Señor, tu gloria. Sabemos que para el hombre natural no es posible verla, pero para quien tú has puesto tu espíritu a morar en él, es posible ver la gloria de Dios. Y te rogamos, Señor, que conforme a esto cada día podamos verla mejor en cada situación que nosotros vivimos. Ponemos este tiempo, Señor, en tus manos, para gloria tuya y para edificación de nosotros, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, el tema de estos versículos podemos ver claramente que es la incredulidad. Nos está hablando de la incredulidad de los fariseos, de los judíos. Y el tema es que el hombre normalmente para poder creer necesita muchas pruebas. Siempre está pidiendo pruebas y con respecto al Señor no hay una excepción. Incluso se hace más evidente en este tema el que la gente esté necesitando de pruebas para poder creer. Escuchando una entrevista que le hicieron a un candidato de los que están ahorita postulados para la presidencia, él decía que si alguien le podía mostrar a Dios, él creería. Pero que para él Dios es cada uno de nosotros cuando ayuda a la otra persona. Algo así le entendí, pero el caso es que él necesitaba que alguien le probara que Dios existía y que se lo pudiera mostrar para poder creer. ¿Cuán fácil es para el ser humano no creer? ¿Cuán fácil para el ser humano es no creer en la verdad de Dios? Por naturaleza, nosotros no creemos en la palabra del Señor. O sea que se nos es no solamente fácil, sino es natural para nosotros no creer en la palabra de Dios. No importa cuántas cosas el hombre vea, no importa de cuántas cosas el hombre sea testigo en su vida o en la vida de otros, es imposible para el hombre creer sin la misericordia del Señor. Una de las cosas que fue más afectada para el ser humano en la caída, cuando hubo ese primer pecado, fue nuestra capacidad para poder creerle a Dios. El hombre en ese momento podía y tenía la capacidad de obedecer o no obedecer, de creerle o no creerle a Dios, pero no le creyó y creyó a otras palabras. Y de ahí en adelante perdimos esa capacidad. El hombre nace con la incapacidad de creerle a Dios. Y esto lo podemos evidenciar en cómo el mundo ha ido avanzando apartado de Dios. Cómo el hombre desde ese mismo momento ha pretendido él ser Dios y ha querido satisfacer todas sus necesidades, llenar su vacío con las cosas que él mismo ha ido creando y con el sistema que él mismo ha creado. Pero no solamente eso, vemos a dónde ha llegado la maldad también del hombre. Y bueno, si lo meditamos detenidamente, creo que esa maldad todo el tiempo ha estado. Uno se pone a mirar la historia y han habido actos de maldad escandalosos desde el principio. Ya conocemos
la muerte de Abel por parte de o por las manos de Caín. Y hoy en día hay asesinatos, hay masacres, hay exterminio de millones de personas. Hoy mismo el mundo está pendiente de una guerra que está sucediendo allí en Europa. Y no hay una razón que justifique nada de esto. Son razones simplemente personales, centradas en el ego de las personas. Todo eso se ha hecho por seres humanos como cualquiera de nosotros. Imaginemos un mundo donde el Señor no estuviera evitando toda la maldad que el hombre pudiera hacer. ¿Hasta dónde llegaría la maldad del hombre? Ya creo que ya no estaríamos acá. Pero el Señor evita incluso en la vida de los impíos el que puedan hacer toda la maldad que pueden hacer. El hombre ha caído tan bajo que puede hacer cosas horribles y seguir viviendo su vida como si nada hubiese pasado. Soldados alemanes mataban niños de formas crueles, de formas inimaginables que nosotros nada más de pensarlo nos escandalizamos. Pero después de hacer esas actividades podían ir a su casa y hablar con sus hijos y llevarlos a la cama para que durmiesen tranquilos. Podían tener un ambiente de familia como si nada estuviera pasando y después al otro día volver, no sé cómo sería el ejercicio de ellos, si estaban un tiempo en su trabajo allá en los campos de concentración y después iban a sus casas o era diario, pero el tema es que cuando iban allí otra vez volvían a seguir haciendo esas actividades y en sus casas, con sus familias, como si nada estuviese pasando. El Señor viene hablando en los versículos anteriores de la honra, de lo que es la gloria de Él y cómo debería ser honrado por esa gloria que le pertenece a Él. Pero los que le han oído, esa voz que vino del cielo en los versículos que se vieron hace 8 días, no pudieron escuchar su voz, solamente pensaban que era un trueno o que se le había hablado a Jesús, pero no podían entender las palabras. Por lo tanto, lo que el Señor estaba anunciando, que era el momento, como Él mismo lo mencionó allí, de que el Hijo del Hombre sea glorificado, ellos no podían ver otra cosa que simplemente la muerte de Él. No podían ver más allá de esto. Porque todos nacemos con la incapacidad para poder ver la gloria de Dios. Nacemos con esa incapacidad, pero por su misericordia, Él llama y ha llamado a algunos hombres para que puedan y podamos presenciar la gloria de Dios, ver la gloria de Dios. Y eso sucede porque la gracia de Él es soberana. Una gracia soberana es el mensaje para el día de hoy. Lo vamos a ver en 3 puntos y el primero es: el hombre está incapacitado para creer, el segundo es: su gracia es soberana y el tercero: una creencia solo desde lo humano. Jesús ha venido anunciando ya su muerte, la cual sería propiciada por el mismo pueblo de Él. Un pueblo que ha querido seguir su propio camino en medio de su incredulidad, ha querido seguir sus propios conceptos y no puede ver más allá de lo que Él ya tiene planeado. Se ha considerado su propio Dios y ha querido seguir sus propios planes. Han considerado que es lo mejor para ellos. Incluso uno de los del Sanedrín había dicho que lo que le convenía a la nación era que este hombre muriera para que la nación no fuera destruida. Y la razón es la que he venido mencionando: el hombre tiene una incapacidad para creer. Los versículos 37 al 40 que acabamos de leer, y voy a leerlos nuevamente, dicen: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y los sane. Es muy claro que en el versículo 39 nos dice que el hombre no podía creer. No está diciendo que no quería,
sino que no podía, no tenía la posibilidad, no estaba en su naturaleza hacerlo. Nosotros nacemos con esa naturaleza caída a la imagen de Adán. Así que el Señor está hablando de esta imposibilidad del hombre. Y no está diciendo que las palabras que dijo el profeta Isaías fue lo que causó que el hombre no pudiera creer. Solo estaba anunciando lo que iba a suceder, era una profecía. No hay capacidad en el hombre por su naturaleza. Siempre hemos escuchado ese ejemplo de la paloma y el buitre, a quien se les pone alpiste y carroña al frente. Y el buitre siempre va a ir a la carroña y la paloma siempre va a ir al alpiste. Para que uno vaya a la otra comida tendríamos que cambiar su naturaleza. El ser humano por naturaleza siempre va a escoger el mal. Pero no hay excusa para nosotros como seres humanos. La misma palabra nos dice, la creación habla de la gloria de Dios. Los cielos cuentan su gloria. No hay excusa para nosotros. Hermanos, toda la creación habla del Señor. Todas las cosas creadas hablan de Él. Todo es creación, no hay nada que haya existido por sí mismo, todo es creación por parte de Él. Nosotros incluso en lo secular podemos ver cosas que el hombre ha creado y podemos ver cuánta inteligencia había detrás de esto, nada más este micrófono por el que estoy hablando. Hay inteligencia detrás de esta creación, hay alguien que tuvo que sentarse y pensar en cómo podía hacerlo funcionar, aún más es inalámbrico. Yo personalmente no alcanzo a comprender al día de hoy cómo funciona completamente esa tecnología. Pero en una pequeña flor hay mucha más sabiduría de la que hay en este micrófono. Hay mucha más complejidad en una pequeña flor de la que hay en un micrófono como este. Y allí podemos ver la gloria del Señor en plenitud, la podemos ver en la cruz y es lo que Él está anunciando aquí. Pero la naturaleza habla de la gloria de Dios. Lo único que tenemos que hacer para saber que Dios existe es salir y ver la creación. Todo ha sido creado, hermanos, todo. Y hay complejidad en esa creación. Son tan graves las consecuencias de la caída que ni con las obras más poderosas se puede creer. Los hombres, los judíos, pedían señales. El Señor había estado haciendo señales todo el tiempo y nos lo dice acá, a pesar de que había hecho señales delante de ellos, no creían en Él. Ni con las obras más poderosas. Los milagros no convierten a nadie. Alguien podría decir acá que si hacemos un milagro en esta iglesia, la iglesia se llenaría. Seguramente se llenaría. Pero de personas que están buscando señales y milagros y no de personas que están buscando al Señor. No de personas salvas, sino de personas que están buscando un favor nada más del Señor. Y quizás cuando lo reciban en la misericordia de Él y su voluntad, dejarán de venir. O si no lo reciben, pasará lo mismo. Y se cansarán de esperar y se irán. Pero porque no le estaban buscando a Él. No son personas que hayan creído en su verdad, solamente estaban buscando una señal. Vimos hace 15 días la entrada triunfal, ellos esperaban a ese rey y lo reciben como rey, pero no porque estaban viendo al rey de los cielos, sino un rey terrenal. Hay señales que fueron dadas cuando el pueblo de Israel fue liberado en el Antiguo Testamento de la esclavitud en Egipto. Moisés hizo señales dadas por el mismo Dios para que él pudiera liberar a su pueblo y sacarlo con ese brazo extendido y esa mano poderosa. Pero al poco tiempo en el desierto ya el pueblo estaba idolatrando, ya el pueblo se estaba quejando, ya el pueblo estaba diciendo, nos trajeron a morir, mejor nos hubiéramos quedado allá. Y aquí en este evangelio hemos visto señales que anuncian y muestran la gloria de Dios, pero que el hombre no puede ver en esas señales la gloria de Dios. Nosotros, hermanos,
debemos preguntarnos en nuestro diario vivir, ¿podemos ver la gloria de Dios? Cuando me levanto en la mañana y abro mis ojos nuevamente, ¿puedo ver la gloria de Dios? ¿Puedo ver la gloria de Dios cuando voy a mi trabajo y regreso en la noche otra vez para estar con mi familia, poder compartir juntos, con mi cónyuge, con mis hijos, con la familia con quien yo comparta? ¿Puedo ver la gloria de Dios en que podamos estar otra vez aquí este domingo adorándole a Él? Salimos a trabajar, salimos a hacer actividades en la semana y hay muchas cosas que pasan en esos trayectos. Hay mucha maldad, pero nosotros estamos nuevamente aquí sentados compartiendo. Podemos ver la gloria de Dios en que podamos adorarle cuando hay personas que ni siquiera quieren saber de Él. Podemos ver su gloria en el que estemos aquí sentados y se nos permita escuchar su palabra y entenderla. Cuántas cosas, hermanos, que para nosotros suceden diariamente y se vuelven tan normales que no podemos ver la gloria de Dios. ¿Podemos ver la gloria de Dios en la enfermedad de Lázaro? Él dijo, no es una enfermedad para muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Podríamos ver la gloria de Dios en una situación difícil que estemos pasando nosotros? ¿O simplemente veríamos enfermedad y muerte allí, como está pasando aquí con estas personas? Si nosotros hemos creído a la palabra, sabemos que nada viene a nosotros que no sea para nuestro bien y que no sea para la gloria de Dios, porque todo es para su gloria. ¿Podríamos ver la gloria en esto? Es pedirle al Señor que nos permita verla diariamente en lo que hacemos, porque quizás podemos ver la gloria de Dios en algunas cosas, pero hay otras en las que no la hemos podido ver claramente y nos causan dolor y sufrimiento, nos causan tristeza y angustia, como pasaba con los discípulos cuando Él va anunciando la muerte y Él les tiene que decir más adelante que no se turbe vuestro corazón, que no se turbe vuestro corazón. Ahí en ese versículo 37 han hecho señales delante de ellos y no creían en Él. Hermanos, la gloria del Señor no se percibe con nuestros sentidos. El Señor nos ha provisto de sentidos y damos gracias a Él porque los tenemos y funcionan. Pero con esos sentidos percibimos las cosas terrenales. Pero lo espiritual se puede discernir solamente cuando el Espíritu de Dios viene a morar en una persona. El hombre natural no puede, dice la palabra, porque las cosas de Dios se disciernen espiritualmente, dice en Primera de Corintios. El Espíritu Santo, que discierne lo más profundo de Dios, es quien permite que nosotros podamos ver la gloria de Él en cada cosa que Él permite en nuestra vida. En la cruz fue la manifestación hacia los hombres más alta de la gloria de Dios. No la podemos percibir con nuestros sentidos, no podemos ver la gloria con nuestros sentidos. Dijo Pablo cuando él le escribe a los corintios que no fue con palabras de sabiduría humana, sino que solamente se propuso saber y hablar de Cristo y este crucificado. O sea, hablar de la gloria de Dios, porque en la cruz es donde nosotros podemos ver esa gloria en su máxima plenitud revelada hacia nosotros. Su amor, su misericordia, su gracia, su perdón, su justicia. Hablar de la gloria de Dios es hablar de quién es Dios. Por eso si hablamos de la cruz, hablamos de la gloria de Dios y hablamos de lo máximo que fue revelado para el hombre, de la gloria de Él allí en ese acto. Toda la escritura habla de Cristo y toda la escritura habla de ese plan de redención en la cruz. Así que si nosotros queremos hablar y conocer a Dios, debemos mirar allí hacia la cruz. Dios en plenitud. Y solamente se revela por el Espíritu Santo para nosotros. En el versículo 41, de hecho, dice que Isaías dijo estas cosas cuando vio su gloria. Cuando él vio la gloria de Dios fue que pudo hablar de estas cosas. Y nos mencionan versículos del capítulo 53 y del capítulo 6 de Isaías.
En el capítulo 6, él vio al Señor sentado allí, con los serafines al lado y cantaban santo, santo, santo. Él vio la gloria del Señor. Y después, en el versículo 53 está anunciando el momento en el cual él iba a ser glorificado con esa gloria, donde dice que llevó nuestras enfermedades, que fue llevado al matadero, que no abrió su boca. Él anunció y dice ahí mismo en el versículo 41, y habló acerca de él. Cuando podemos ver la gloria de Dios, podemos anunciarla con cada cosa que nosotros vivimos, encarnarla. Quiero comentarles que ayer estuvimos reunidos en la iglesia de Santa Lucía, en esta reunión que se hace el primer sábado de cada mes. Y el Señor me permitió ser edificado con una de los mejores momentos que he podido vivir en una prédica allí. Y fue con el pastor Víctor Garaviño. Quizás su explicación de los versículos no es a la que estamos acostumbrados, porque estamos acostumbrados a recibir explicaciones de personas con bastante conocimiento, y él mismo lo decía. Estoy nervioso porque vengo aquí a hablar delante de hermanos que tienen mucho más conocimiento que yo. Pero yo podía ver cómo el Señor permitió encarnar lo que él estaba hablando, que era que el conocimiento envanece y lo que somos llamados es a ser humildes. Y vi la humildad encarnada allí en este Señor. La pregunta que tenemos que hacer es si nosotros encarnamos a Cristo, si Cristo está encarnado en nosotros, porque es que Él no solamente se hizo hombre cuando vino y habitó como hombre, Él se ha hecho hombre ahora en nosotros también, porque el Espíritu de Él viene a morar en nosotros. Y obviamente no a la perfección de cuando Él estuvo aquí en la tierra como hombre, pero sí estamos siendo formados y deberíamos encarnar lo que Él es. La gente debería ver en nuestra carne lo que Cristo es. Anunciar como lo hace Isaías, pero con nuestra vida. Dice allí que Isaías dijo esto cuando vio la gloria de Dios. Y él estaba angustiado y preguntaba en el versículo 38, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Están en el contexto de profetizar a Jesús cargando el pecado. Él está hablando de ese momento, de la gloria de Él, del Hijo del Hombre, la misma que el Señor estaba anunciando en los versículos de hace 8 días. ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Y esto nos muestra también lo que estamos hablando, no es por los sentidos, debe ser algo que se nos revela, debe ser revelado para nosotros. Es una obra del Señor. La pregunta que yo me hacía y que quizás muchas personas se han hecho es, ¿por qué si Él sabe que no pueden creer, les pide que crean? ¿Por qué en el Antiguo Testamento vemos constantemente una referencia y unas palabras donde Él dice, si ustedes creen a mi palabra, la obedecen, serán prosperados, irán bien, pero si no, habrá destrucción, habrá castigo? Oigan mi palabra y obedézcanla, pero no podían. Llevarnos a conocer nuestra incapacidad es uno de los objetivos de la ley. La ley muestra quién es Dios, la perfección de su carácter, pero la ley muestra el pecado y la insuficiencia nuestra, la miseria del hombre. Y nos debería llevar a reconocer que somos insuficientes. Cuando podemos ver la gloria de Dios, reconocemos la miseria nuestra. Y es lo que pasó con Isaías cuando vio la gloria. Oh, pobre de mí, que soy hombre de labios impuros. No me sé los textos de memoria, pero sé que citan más o menos esto. Soy hombre muerto, porque vi la gloria, vi a Jehová, vi al Señor. Él reconoce su miseria, reconoce su pecado, reconoce su estado. Y eso es lo que el Señor hace cuando da la ley. Si nosotros nos ponemos frente a la ley, vamos a reconocer que no podemos, que somos incapaces. Compartí con ustedes en el grupo una vez la parábola del buen samaritano, explicada por Josías. Y él explica allí que esa parábola no es para decirnos, bueno, sí nos dice que seamos buenos samaritanos, pero lo que nos lleva a reconocer es que no podemos, porque el buen samaritano no es uno que escoge un día sí y al otro día no, o a esta persona sí y a esta no, es con todo el mundo y todo el tiempo.
Y eso debería llevar a pensarle a este hombre que preguntó, no puedo, soy incapaz. Y a llevarlo a que reconozca que entonces necesita de Cristo. Y ese es el objetivo de la ley, es un ayo que nos lleva a Cristo. Cuando vemos la gloria del Señor, las palabras del Señor nos hacen reconocer que somos insuficientes, que no podemos, que necesitamos de Él y que debemos venir a Él día tras día. Pero el hombre sigue insistiendo en que Él es bueno y que Él puede serlo separado de Dios. Constantemente escuchamos las palabras de las personas a las que les hablamos de Cristo. Si el Señor no les permite ver la gloria, ellos entenderán todavía que ellos son buenos, que no necesitan de Dios, que son autosuficientes. Aquí habla principalmente a judíos, pueblo que vio que dependía de Dios allá en el desierto. Conocen su historia. Cada año tenían que realizar sacrificios para el perdón de sus pecados. Cada año necesitaban ese perdón de Dios y la liberación de Él. Hubo sustento en el desierto, pero se apartan de Él. Por eso les dice que la voz que vino es por causa de ellos. Y es que, hermanos, las lenguas son señal de juicio en la Escritura. Por eso en Corintios dice que las lenguas son señal para el incrédulo, porque él había hablado al pueblo de Israel constantemente y el pueblo de Israel no había querido oír sus palabras. No las había oído por el endurecimiento de su corazón, y ya vamos a explicar un poco eso también. Porque cuando leemos esto decimos, bueno, pero si es Dios el que endurece el corazón, ¿por qué nos echa la culpa a nosotros? ¿Qué podíamos hacer? Pero hay una explicación, o por lo menos yo leyendo la Escritura veo una explicación a esto y espero en el Señor no estar equivocado con ella. Las lenguas son señal de juicio. El Señor le dijo en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, vendrá un pueblo y te llevará cautivo y hablarán en una lengua que no podrán entender ustedes. Juicio para el pueblo. Cuando Cornelio habla en lenguas es para mostrar que así como sobre el pueblo judío había venido el Espíritu Santo, de la misma manera venía para los gentiles, porque sucedió exactamente lo mismo que en el día de Pentecostés y hablaron en lenguas. Ya no solamente era para Israel, ahora era para todas las naciones. Juicio para el pueblo que no había querido oír sus palabras o que no había podido oír sus palabras por la dureza de su corazón. Debemos ser intervenidos por el Señor. Debe ser cambiada nuestra naturaleza para poder entender su lenguaje. Él les había dicho aquí en el mismo Evangelio de Juan, ustedes no pueden entender mi lenguaje porque no son de mis ovejas. La pregunta que debemos hacernos entonces, conforme a esto que hemos visto, es: ¿dependo completamente de Dios? ¿Reconozco mi dependencia de Él o dependo de mí? ¿Su gloria en el día a día? ¿Dependo completamente de Él y reconozco su presencia? Esto no es algo que se percibe con los sentidos ni con nuestro razonamiento, se percibe, y dice allí que lo entendemos en el corazón. 40. Y entiendan, y que, dice, perdón, voy a leerlo, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón. Con el corazón es con lo que entendemos nosotros esa gloria de Él. El Espíritu Santo aplica sus palabras a nuestro corazón. Lo hace por gracia. Su gracia es soberana. Voy a versículos 38 al 41. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Endurecimiento del corazón no escapa a la soberanía de Dios, pero tampoco nos quita la culpa a nosotros.
Es soberanía del Señor. Él es quien permite ahora por su gracia soberana que algunas personas puedan ser cambiadas, transformadas. Ese corazón de piedra endurecido se ha quitado y se ha puesto un corazón de carne. Pero la culpa es del hombre. La culpa recae sobre nosotros. Y es que el endurecimiento del corazón sucedió para toda la humanidad en el Edén. El corazón del hombre fue endurecido allí, porque el Señor dictó una ley, y la ley decía que si comían de ese árbol morirían, estarían separados de Él, que es la vida. Por tanto, su corazón estaría duro porque no estarían al lado de Él, no había relación con Dios. ¿Quién fue el que dictó esta norma? ¿Quién fue el que dio esa ley? ¿Quién fue el que dijo que eso sucedería? Fue Dios, no fue el hombre. Es soberanía de Él. Por eso cuando el hombre pecó, la culpa fue de Él, pero se cumplió lo que el Señor había dicho. No escapó a la soberanía de Él. Y el corazón del hombre a partir de ahí ha sido y vino con endurecimiento. Todos nacemos con ese corazón endurecido. Hubo una condena allí. Ahora el hombre alejado de Dios, la humanidad alejada de Dios, sin conocerle, con un corazón duro y muertos en delitos y pecados, estamos en esa condición cuando nacemos solo por la soberanía del Señor, porque Él dijo que así sucedería. Y Él en su soberanía también ha dicho que Él tendría misericordia de quien Él tendría misericordia. No depende de nosotros. Él decide tener misericordia con algunas personas para poderlos traer a conocerle, a tener una relación con Él. Así que el hombre ha sido culpable de ese endurecimiento. Pero ese endurecimiento también ocurre en el presente y va ligado a los planes que Él tiene. El Señor ahora va a mostrarle al hombre quién es Él, y debe hacerlo porque el hombre no le conoce. Debe mostrar cuál es su poder, cuál es su grandeza, cuál es su majestuosidad, porque el hombre no puede verla. Y ha escogido un pueblo para ser testigo de su poder, es el pueblo de Israel. Nada de eso ha escapado a su soberanía. Y ha endurecido entonces el corazón de Faraón, que ya era un corazón endurecido, pero él lo deja en esa condición. Y cada vez que Moisés hablaba a él, su corazón se endurecía más. Por eso cuando Isaías dice, envíame a mí, él le dice, ve y engruesa el corazón de ese pueblo. Cada vez que se predica la palabra y hay rechazo, nos alejamos más de Dios y el corazón se endurece cada vez más. Por eso la humanidad cada vez va en decadencia. Pero todo está dentro del plan de Él. Es parte de su plan, mostrar su gracia, su misericordia, mostrar a quién deberíamos desear con todo nuestro corazón. Él permite que ante las señales mostradas el corazón de estos hombres permanezca endurecido para revelarse a sí mismo como quien Él es, como pasó en Egipto. Mostrar su fuerza, su poder, su autoridad y su soberanía, como sucedió allá. Y revelar ese brazo extendido del que está hablando Isaías, que es Cristo. En el versículo 38 dice que debe ser revelada al hombre, y eso es lo que Él está haciendo. Puede hacerlo porque Él es soberano. Puede hacerlo porque ha sido su plan el revelar al hombre su majestuosidad de esta manera. Y debe hacerlo porque el hombre no puede percibirla por sí mismo. El brazo del Señor ha sido revelado para nosotros. Ha sido revelada su fuerza, su poder y su autoridad. Y la palabra nos dice que Él revela la gloria de Dios a quien Él desea hacerlo. Y deberíamos sentirlos privilegiados por esto. No teníamos nada para que nosotros hubiésemos recibido ese brazo, esa revelación de ese brazo del Señor. No teníamos absolutamente nada diferente a los otros, pero Él ha decidido revelarlo a nosotros. Quiero mostrar un poco este asunto de la gloria de Dios y lo que Él pretende con esto, lo que estoy hablando. Éxodo 7:3.
Vamos allí, por favor, Éxodo 7:3, y vamos a estar en unos versículos de Deuteronomio también. Es enviado Moisés a liberar al pueblo de Israel, y en Éxodo 7:3 dice: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Las señales y las maravillas son atribuidas a Dios, son sus señales y son sus maravillas. Él ha endurecido para que las señales de Él puedan ser mostradas, para que su poder pueda ser mostrado. Y vamos a ver cuál era la intención que Él tenía al realizar esto. Deuteronomio 4, 34 al 35. Deuteronomio 4, 34 al 35. Son 6 las cosas que Él pretende que nosotros entendamos cuando vemos la gloria de Dios. ¿Qué es lo que debería producir en nosotros ver la gloria de Dios? Deuteronomio 4, 34 al 35. Dicen las palabras del Señor así: ¿o ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Lo primero que causó las señales y que deberían causar en nosotros es que entendamos que Dios es Jehová, que Jehová es Dios y que no hay otro como Él. Solo es uno. Eso es lo primero que deberíamos nosotros entender cuando vemos la gloria de Dios, cuando vemos su poder. Deuteronomio 6, 22 al 24. Obedecerle al Señor, dice la palabra de Dios así: Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos, continúo, perdón, que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien en todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Obediencia también es otra de las cosas que nosotros deberíamos poder realizar cuando vemos la gloria de Dios. Reconocerle como el único Dios y obediencia a su palabra. Deuteronomio 7:19. Dice así: de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó, así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Confianza en Él. El enemigo no puede contra nosotros porque Jehová es el que tiene ese brazo extendido para llevarnos hacia adelante. Solo un Dios que es Jehová, que merece la obediencia nuestra y la confianza nuestra. No debemos temer a nuestros enemigos, al enemigo que es ese que nos quiere hacer resbalar y caer, quitarnos de las manos de Él. Dios está con nosotros. Y lo que Él pide en el 25 y 26 es no ir tras sus dioses, pues solo hay un Dios y es Jehová. No ir tras los dioses del mundo, no ir tras los dioses de las otras naciones. Somos una nación santa, escogida por Dios. Deuteronomio 26, 8. Agradecimiento, una vida de agradecimiento. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte y con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti en tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Una vida de agradecimiento al Señor en el culto diario, en nuestra vida diaria, agradecimiento al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros, su brazo extendido, revelado para nosotros. Deuteronomio 29.
Todo este capítulo trae un tema allí, hablando de las señales. Y es que abarca todo el tema del pacto que él ha hecho con Abraham, en el que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Hay un pacto y se ha cumplido, y lo vemos hoy. También por medio de esas señales muestra esto. Deuteronomio 34:11 nos habla de que todo esto, todas estas señales se harían vivas por su escogido. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Habla de Moisés, pero obviamente nos habla de nuestro Señor. Nadie como él, nombre sobre todo nombre. Él es nuestro Señor. Para eso él ha endurecido el corazón. Es parte de su plan para poder revelar al hombre en su condición caída la gloria de él, revelarle su brazo extendido, para que lo reconozcamos como el único Dios, para que llevamos una vida de obediencia, para que tengamos confianza en Él, para que vivamos una vida de agradecimiento, que entendamos que su pacto se ha cumplido y sus promesas se cumplen y que se cumplieron a través de su escogido y que no hay nadie como Él. Solamente a través de Él podía ser llevado este pacto. Eso es lo que debe producir el ver la gloria de Dios en nosotros. Él endurece el corazón y eso es que los deja entregados a sus decisiones, a Faraón allí en Egipto, a estos hombres aquí en Jerusalén, para mostrar su poder a los judíos, para mostrar su gracia soberana al hombre, rescatándolos a ellos y condenando a Egipto, rescatando a su pueblo y a los que son sus ovejas y condenando a quien no cree en su palabra. Porque el evangelio tiene dos caras. Cuando se predica y se cree, hay salvación, pero cuando se predica y no se cree, hay condenación. Hay dos caras en el evangelio y es una misma palabra. Él lo ha hecho para enaltecer su nombre. La hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado había llegado. Para que sus hijos puedan conocer quién es Él y vivan conforme a ese conocimiento de Él. Allí en la cruz podemos conocer realmente esa gloria y esa grandeza del Señor. Isaías dice esto porque le causa frustración en que las personas no puedan creer en Él, pero no centrado en las personas. Él está centrado en que las personas al no poder creer, no podrán honrar y glorificar a su Señor como debe hacerlo cada criatura. Y esto es lo que debería preocuparnos a nosotros. Cuando hablamos a alguien, no buscamos simplemente, o el objetivo principal no es que la persona sea salva. El objetivo que tenemos es que la persona conozca a Dios y al conocerle le pueda glorificar y honrar como Él es, que pueda ver su gloria y le pueda honrar. Nuestro objetivo es la gloria de Dios. Cuando llevamos el evangelio a otra persona, buscamos que esa persona pueda glorificarle. Será salvo como añadidura, pero el objetivo es que glorifique al Señor, que honre al Señor. El objetivo de todo esto no era nuestra salvación, es la gloria de Dios, porque el centro no somos nosotros. Hoy cantábamos, ¿quién es el centro? Señales hechas para que ahora sean predicadas, porque a Él le plació que fuera por la locura de la predicación que el hombre pueda conocerle. Isaías vio su gloria. A Isaías le fue permitido ver la gloria de Dios. Se concibe pecador y ahora viene a ser perdonado de sus pecados, viene a ser limpiado y anuncia el mensaje de salvación. Hoy las señales siguen dándose, hermanos. Hombres y mujeres traídos de muerte a vida para que otros conozcan el poder y la gracia soberana de Dios. El mundo debería conocer el poder de Dios a través de nosotros, de lo que Él ha hecho en nosotros, de ese milagro y esa señal grandiosa que es el que fuimos traídos de muerte a vida. En Cristo es la forma que podemos verla, solamente en Él. Solamente cuando estamos en Cristo, el velo ha sido roto. Podemos venir y tener comunión y relacionarnos con Él, conocerle y orarle, adorarle, honrarle.
Preguntaba arriba, ¿por qué dice él que le obedezcan si no puede? Para que se reconozca entonces el poder que él tiene, para que puedan reconocer la impotencia y que solamente en Cristo podemos tener comunión con él. La manifestación de su gloria es gracia para nosotros. La manifestación de su gloria es gracia para nosotros, es soberana. Vemos su gloria, nos salva de la condenación del pecado. Pone en nosotros un corazón de carne y quita ese corazón de piedra. Podemos ahora conocerle y vivir confiados en él, agradecidos hacia él, deseosos de llevar su nombre, incluso si eso causa padecimiento. Cuando Saulo fue convertido, el Señor dijo que él era instrumento escogido para llevar su nombre, y dijo que le enseñaría cuánto le era necesario padecer por causa de llevar el nombre de Cristo. Llevar el nombre de Cristo causa padecimiento. Nada más el hecho de que tengamos que morir a nuestros deseos, a lo que queremos, causa dolor, porque son cosas que tenemos arraigadas en nosotros. Pero seremos glorificados en esa gloria que es la de Dios, sabiendo que tenemos esperanza firme en Cristo, quien ha sido ese siervo escogido como hombre. Gocémonos, hermanos, en nuestra salvación. Anhelemos ver la gloria de Dios en cada día. Porque cuando nosotros anhelamos más la gloria de los hombres, estamos poniendo esas cosas por encima de la gloria de Dios. Era lo que pasaba con estos hombres. Dice ahí en el 42, con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amabas más estar allí rodeados de todos estos hombres, ser aplaudidos. Esa gloria vana de los hombres. ¿Cuántas veces nosotros no adoramos más la gloria de los hombres que la gloria de Dios? Aunque dicen creer, aman más la gloria de los hombres. La señal más grande y poderosa era el morir y resucitar. El derramar la sangre sería la señal de la liberación del pueblo de Dios de su opresor, que lo tenía esclavo y sometido. Pero el hombre no puede ver lo grande de esta señal. Solo ve con sus ojos, pero no entiende con su corazón. No puede porque no muere a sí mismo. Y de eso se trata más la gloria de Dios. Cuando nosotros podemos ver la gloria de Dios en cada área en nuestra vida, amaremos más la gloria de Él que la de los hombres. Cuando yo puedo ver la gloria de Dios en la provisión que hay en mi casa, amaré más la gloria de Él que la de los hombres. Cuando yo puedo ver la gloria de Dios que hay en el permitirnos tener ese matrimonio, esa vida conyugal, amaremos más la gloria de Él que la de los hombres. Y no llevaremos a amar y no estaremos amando más la gloria de los hombres, el enaltecer nuestra carne, satisfacer nuestra carne por encima de la gloria de Él. Esa gloria procede de Dios, hermanos, y cuando podemos verla, ver la gloria de Dios nos debe llevar a nosotros a ver la gloria de los hombres como basura. Lo que pasó con Pablo. Él no permite establecer, hermanos, la afirmación de que la gloria proviene del hombre o de los ídolos que el hombre ha creado o de la naturaleza, porque el hombre terminó adorando más la creación que al creador. En Isaías 42:8 vemos un ejemplo del celo de Dios por su gloria. Acompáñeme allí. Isaías 42:8. Dice la palabra del Señor allí, Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. A otro no daré mi gloria, la gloria es para Él, la honra es para Él. ¿Cuántas veces nosotros preferimos otras cosas que honrar a nuestro Señor?
Y él había dicho en los versículos anteriores, los que se vieron hace 8 días, si alguno me sirviere, si alguno ve mi gloria y me sirve, mi Padre le honrará. Cuando honramos al Señor, Él nos honra a nosotros. Cristo le honró en obediencia perfecta. Y aunque fue llevado a ese padecimiento, Cristo fue honrado, glorificado. Una gloria que le pertenecía desde antes, pero de la cual se había despojado cuando vino al mundo para rescatarnos. ¿Cuál es la gloria que anhelamos nosotros? ¿Cuál es la gloria que estamos buscando nosotros? ¿Nos gloriamos en los hombres o reconocemos realmente la gloria de Dios? Y seguramente diremos, ya la hemos reconocido, por eso estamos aquí, por eso somos salvos. Pero el asunto no es solamente para la salvación, el asunto es reconocer su gloria en cada área de mi vida. ¿Qué área de mi vida está poniendo por encima la gloria de los hombres que la gloria de Dios? Ahí es donde deberíamos meditar. ¿En qué área de mi vida la gloria de los hombres está por encima de la gloria de Dios? Somos llamados a venir a Cristo. Es en quien podemos ver la gloria de Dios. Es en quien podemos oír sus palabras. Es en quien podemos verle realmente como Él es y entonces creyendo cada día ser conformados a la imagen de Él, muriendo a nosotros mismos, muriendo a ese viejo hombre, como la semilla de la que hablaba, que muere y que produce fruto. El llamado es a creer, a servirle y a seguirle, y por eso al seguirle nosotros morimos también a nosotros, morimos como Él lo hizo, morimos a nosotros mismos día tras día y buscamos su gloria. Su nombre es glorificado al morir a nosotros. Amemos, hermanos, más la gloria de Dios que la gloria de los hombres. Puestos en pie, por favor, para orar, dando gracias al Señor, primeramente porque nos ha permitido ver su gloria,